Hola. Bueno, yo soy Carlos Cámara y vengo a hablar de Plus Arquitectura. Ayer se estuvo hablando mucho de la importancia de los foros, del foro Arquia. Se habló de la importancia de aunar esfuerzos, del discurso, de aprender todos de todos y un poco y Plus Arquitectura recoge mucho de esto. Cuando se vea, a ver. Bueno, Plus Arquitectura lo que es un lugar de encuentro virtual. No existe porque está en Internet, donde hablar de arquitectura. Un lugar de encuentro donde reunirse, discutir, hablar de arquitectura y, sobre todo, con la excusa de arquitectura. Bueno. Yo lo veo. Muy bien. ¿Está todo? Pues nada, os hablaba de que Plus Arquitectura recoge este espíritu que comentábamos ayer. Es una comunidad virtual que se encuentra en Internet en la que reunirse para hablar de arquitectura o con la excusa de la arquitectura, no hablar de temas tangentes a la arquitectura, pero que sí que tienen que ver con ella. No, es una, como su nombre dice, es una comunidad. Eso quiere decir que está basada en el diálogo, en las personas que la forman, ¿no? Y es a la vez un medio donde promover cualquier iniciativa de este tipo, ¿no? Pues los objetivos de la web están en potenciar las relaciones entre los usuarios, las personas que lo hacen, a distintos niveles, ¿no? Tanto a nivel formativo como amistoso, como profesional. Convertir esta parte de lo que es las relaciones humanas en algo positivo, ¿no? En dar opinión, dar diálogo, pero sobre todo aprender los unos de los otros. Y luego también, al hacer esto, estar promoviendo el trabajo en equipo, promover la arquitectura y todas las personas que la hacen. Entonces, ¿cómo se consigue todo esto? Pues la parte más importante, sobre todo, de la web son los foros, ¿no? Es el auténtico corazón de Plus Arquitectura. Ayer ya se habló un poco de lo que es un foro, ¿no? Es un lugar donde discutir sobre temas interesantes y dar a conocer la opinión de otros. Entonces, los foros están categorizados en temas para facilitar, para motivar la discusión, pero sobre todo para saber encontrarla luego, porque esto hace 4 años que funciona y ya, pues, fijaos, hay más de 5.000 temas ya en todos estos años, ¿no? Entonces es muy importante categorizarlo para saber encontrarlo. Y los temas que se tratan pues son desde temas de arquitectura en general, como de obras y proyectos, arquitectos como personas, temas relacionados con los estudiantes o temas profesionales, temas de informática, etcétera. Otra parte importante que tiene es el reto. El reto es una especie de concurso que, un poco para favorecer una vez más ese diálogo, en el que se pone un fragmento, una imagen de algo, que puede ser una persona, un lugar, una obra, y los usuarios, mediante preguntas de tipo sí o no, al final tienen que descubrir de qué se trata. Y eso, a su vez, origina luego una discusión que es explicar lo que se estaba enseñando. Que si alguien se anima luego a pensar lo que está aquí, pues adelante. Otro tema importante es que cada usuario puede crear un blog
En el día de hoy es muy importante esto de los blogs, en expresar tu opinión, tener una idea. Pues Plus Arquitectura pone los medios para que esto sea posible, con la ventaja de que están dentro de una comunidad de gente con intereses afines y que no empiezas el blog desde cero. Otras secciones que tiene la web son, por ejemplo, un recopilatorio de noticias. No es un medio de noticias, hay webs que lo hacen muchísimo mejor que nosotros y las recoge, galerías de imágenes, un calendario de eventos compartidos para poderlo sincronizar con nuestras agendas, nuestros PDAs, tal, y temas más de ocio, más de humor, como pueden ser una radio de música o citas de arquitectos y relacionadas con arquitectura. Luego, a partir de mañana, también va a haber una tira cómica diaria sobre arquitectura de humor, ¿no? Entonces, que también está muy bien porque recoge el espíritu de temas tangentes con la arquitectura, pero que son arquitectura, y a través del humor pues poder discutir temas como la falta de solares, el ego de los arquitectos, etcétera. Entonces, ¿qué tiene todo esto en común? Que estas actuaciones no están así al tuntún, tienen un objetivo claro, y es que la gente dialogue, y se sirven distintos medios para que cada uno elija la que más le conviene y se suelte y hable y participe, que es lo que da sentido a todo esto. Y entonces, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo es posible? Pues porque hay un soporte que lo permite, un gestor de contenidos, un sistema de navegación de contenidos y un diseño que lo permite encontrar las cosas y de una manera fácil. Finalmente también se consigue, sin los usuarios todo esto no serviría para nada, estaría muerto. Entonces, precisamente por eso se les mima y se fomenta que se participe. Esto que veis aquí es una página de un perfil de usuario en el que se pueden poner la información personal de cada uno, las páginas web del estudio, por ejemplo, y un seguimiento ahí de todos los últimos temas en los que ha participado. Finalmente, también esto no sería posible sin que haya gente, ahora no hay demasiada, somos 3, que me ayuda en esta labor, ¿no? Porque yo no doy para todo, entonces esto ya me ha sobrepasado hace tiempo y se necesita pues gente. Y finalmente también todo esto no sería posible sin... Esto es un proceso largo, hace 4 años que está funcionando y durante este tiempo, además, va a ser algo que nunca se va a acabar, espero. Y como todo, pues tiene sus momentos altos, sus momentos bajos, momentos en que lo dejarías. Y bueno, pues al final lo que te hace seguir adelante es esta ilusión por hacer algo en lo que crees y perseverar, ¿no? Y a base de trabajo duro, pero y bueno, luego iniciativas como estas que también recompensan un poco la labor y te animan pues hasta el siguiente momento alto, ¿no? Y finalmente, pues agradecer a la Fundación Caja de Arquitectos por esta iniciativa que ha sido próxima, a los miembros del comité científico por haber creído en esta exposición, a 0 grados por la organización de todo esto. Zuluark no lo sabía, que estabais detrás de todo el diseño. Muchas gracias. Lo siento porque esto lo tenía que entregar antes. Y no. Luego a las personas, a la gente que hace Plus Arquitectura, que me ayuda, a los usuarios, sobre todo a mi hermano, David, que no está aquí, que es realmente el apoyo, que lo hace totalmente desinteresadamente. Bueno, como todos, en el fondo, pero sin él no sería posible. Luego Mike Hermans, que es el autor de esta tira cómica, que a bote pronto me hizo unos dibujos para esta ocasión. Muchas gracias. Quizá
Quizás se me ha olvidado lo más importante. La dirección, la página web está en www.plusarquitectura.info, por si la queréis conocer. Gracias.